En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Mire, entendamos una cosa. Con tu lenguaje generas realidades. Mira lo que voy a decir. Con tu lenguaje generas realidades. ¿Qué realidad tienes? Es la que estás generando con tu lenguaje. Si te vives quejando, vas a escuchar queja en tu casa. Si vives dando gracias, como el pájaro, vas a cambiar tu entorno. Gracias, gracias, gracias y gracias. Y el pájaro cambió el entorno. El pájaro generó, mire lo importante, el pájaro generó una realidad con el lenguaje. Pero otra cosa, nuestro lenguaje espiritual, este lenguaje espiritual, ¿sabe qué genera? Eternidades. Lo voy a repetir. Mi lenguaje genera realidades como el pájaro. Pero mi lenguaje espiritual aquí, para llevarnos a nosotros a la adoración, ¿sabe qué es eso? Es generar eternidad. Yo vengo a generar eternidad cuando adoro a Dios. Cuando yo no entiendo esto, el milagro que yo tengo en la boca, que puedo generar realidad como el pájaro. Tremendo eso. Yo creo que si no nos hubiéramos puesto de acuerdo para el ejemplo que yo quería poner. O sea, el pájaro genera una realidad. ¿Cómo? Tenía dos alternativas: quejarse o dar gracias. Y dígame usted si el pájaro no tenía todo para quejarse. Todo. Dígame otra cosa. Si no tenía más justificación el pájaro con lo que le mandó a decir Dios. O sea, si recibe el mensaje que le mandaron a decir, yo ahí mismo me doy por muerto. Mire cómo se cambia la realidad dando gracias. Mi pregunta, ¿das gracia una vez al día por lo menos? ¿Una vez al día? Entonces, se lo repito, el lenguaje genera realidades. ¿Qué realidades? Salud, riqueza, bendición. Pero además el lenguaje espiritual genera eternidad. Lo que estabas haciendo aquí. Y tú nos llevas a eso, a generar una eternidad. Vivo para adorarte. ¿Por qué no lo repetimos? Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Dígame usted si eso no genera eternidad. ¿Sabe por qué? Usted no se imagina lo feliz que es el Padre escuchándote decir, vivo para adorarte. Con ese lenguaje espiritual tú estás generando eternidad y con ese lenguaje tú vas a cambiar tu desierto por un arbolito, por un estanque y por plumas. Así que si nos estás viendo y no tienes trabajo, da gracias. Si tienes problemas, da gracias. Si estás pensando en un proyecto, da gracias. Si tienes limitaciones, da gracias, que lo que estás pidiendo va a llegar. No tengo la menor duda. Y ese es el tema de ahora. El tema de ahora es el llamado. Mire, el llamado de los discípulos les cambió la vida. Hubo un momento de impacto. Y mire lo importante de esto del llamado. El Señor Jesús llama a los discípulos y pasan un proceso de capacitación y el impacto del llamado de los discípulos es 3 años y medio después. O sea, yo les digo una cosa, yo admiro al Señor Jesús, la paciencia que tuvo para verlos en el futuro, porque si los hubiera visto en el presente yo les pego una patada. Yo los echo. Pero Él vio a Pedro el día de Pentecostés declarando de tal manera que cuando Pedro le hacía cada salvajada aquí, más lo amaba. Dígame si no. Más lo amaba.
Porque cada cosa de Pedro, uno a veces critica mucho a Pedro, pero uno después ama a Pedro. Ama a Pedro. Pero mire, el Señor Jesús veía el futuro, veía Pentecostés y decía, es Pedro. Y ese es el problema que nosotros tenemos muchas veces de cuando el Señor nos usa para el llamado de una persona. Entonces, hay impactos, sí, tremendos impactos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a través de una cruz. Él, mire, el llamado de Él pasó por una cruz. El problema de nosotros es que no queremos muchas veces pagar el costo del llamado. No queremos pagar el costo del llamado. Y el costo del llamado de el Señor Jesús, del Hijo de Dios, para ser llamado Salvador, era una cruz. Era pagar el costo de la cruz. Y el tema que yo quiero que veamos ahora es el llamado de Eliseo. Pero para hablar de Eliseo, no podemos hablar de quien lo llamó, dejar de hablar de quien lo llamó, que es Elías. Y fíjese, Elías venía de derrotar a todos los dioses de Baal, 800 y pico de profetas. Pero una mujer le habló y se asustó de tal manera que se fue a encerrar. Y fue a pecar, como dice mi estimada esposa. ¿Por qué? Porque pecó. Porque él dejó de confiar en Dios y en algún momento Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y es lo que nosotros vemos aquí en 1 Reyes 19, 13 y 14. El Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire, el celo está bien. ¿Sabe por qué? Elías viene de un proceso como el que estamos viviendo ahora. Yo le voy a poner un ejemplo. Estamos terminando justamente junio, pero estamos terminando el mes del ¿qué? ¿Cómo se llama? Gay. Del orgullo gay. Si ustedes miran muchas de las marcas en Instagram o en las redes sociales, todas las marcas, Mercedes-Benz, la marca de atrás tiene el arco iris. Instagram atrás tiene el arco iris. O sea, ¿por qué? Por la presión que en cierto momento podían tener o porque quiero quedar bien con ese movimiento. Entonces, nosotros no nos damos cuenta que ese mismo tiempo en el que vivió Elías, que los judíos iban detrás de los Baales, en el que creían que los Baales eran los que les daban la lluvia para la tierra, es lo que estamos viviendo ahora. Movimientos como ese, les voy a poner un ejemplo. ¿Sabe qué es un Baal para nosotros? Mi trabajo. Yo creo que mi trabajo me da lo que yo tengo y no Dios. Yo creo que lo que sé es lo que me da lo que tengo y no Dios. Le cuento una cosa, usted tiene un Baal enfrente y no tiene a Dios en su corazón. Qué pena que se lo diga, pero esa es la verdad. Ese era Baal. En ese tiempo, por ejemplo, Elías les demostró, dijo, va a dejar de llover 3 años y medio. Y les demostró que quien mandaba que dejara de llover no era Baal, sino era Dios. Y entonces él venía de un proceso, y por eso dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es lo que él le dice, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Tu lugar no es estar en una cueva. Porque él había escapado y se va a meter a la cueva. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros muchas veces estamos como Elías, metidos en una cueva. Venimos a la iglesia, pero estamos en una cueva. Porque salimos de la puerta de la iglesia y nadie sabe que somos cristianos. Nosotros no somos ese punto de quiebre para la vida de muchas personas. Más adelante en el 15 le dice, Jehová le dice, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey. O sea, le dice, sal de ahí,
tú tienes un llamado. Y con ese llamado vas a ungir a un rey. Fíjese, mire lo que le dice: sal de la cueva. Es lo que Dios te puede estar diciendo hoy, y a los que nos están viendo, Dios te puede estar diciendo hoy: sal de donde estás, porque tú tienes un llamado. En este caso es primero ungir a Hazael, pero lo más importante, a Jehú, hijo de Ninse, lo ungirás como rey de Israel, o sea, un segundo. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Mira lo que le está diciendo. O sea, ¿qué le está diciendo? Que le quedaba trabajo por hacer. O sea, le dice: sal de la cueva. ¿Por qué? Porque tienes trabajo que hacer. Tienes que ungir a 2 reyes, de Israel y de Judá. Y más aún, vas a ungir a tu sucesor. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces somos como Elías. Nos asustamos y nos vamos a esconder. ¿Y sabe qué significa irnos a esconder? Tratar de hacer las cosas por nuestras propias pistolas, por nuestras propias fuerzas. Y como decía Elías, el pueblo de Israel abandona su pacto, cree que Dios le manda la lluvia, y no solo le rendían culto, le daban ofrendas. ¿Y sabe cuál era lo más dramático de rendirle culto a Baal? Tenían que sacrificar a su primer hijo. Sacrificar de muerte frente a Baal. Mire a dónde había caído el pueblo de Israel. ¿A dónde había caído el pueblo de Israel? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que entender en este tema es: ¿cuál es el momento de impacto del llamado que Dios tiene para ti? O sea, Dios tiene un llamado para ti, no como se lo hizo a Eliseo, no como se lo hizo a Elías. El llamado que tiene Dios para nosotros en este tiempo tiene su característica propia. O sea, ¿cuál es la característica propia? Hablábamos con Ismael el viernes en la noche de recarga, que fue un tiempo pero muy, muy especial, y hablábamos de cómo ha cambiado el tema del dibujo. Me enseñaba él en un simple, y eso que lo vimos en un teléfono, si hubiera sido en una tableta, en la tableta el dibujo de una ¿cómo se llama? Era un sistema, una planta de agua. Lo estábamos viendo en un teléfono. Yo le decía, eso en el dibujo tradicional hubiera que requerir una sábana y estar viendo. No, en un teléfono. ¿Por qué quiero decir esto? Tu llamado está para este tiempo, para la modernidad. Para la modernidad. ¿Qué significa? Que el llamado es un llamado especial en cada cosa que tú haces. Y es lo que vamos a ver en la enseñanza de cómo es que llama a Eliseo. Pero sabes una cosa, nosotros tenemos que entender que el llamamiento, ojo en esto. Este es para Twitter. El llamamiento no está fundado en los méritos del que es llamado. Ojo en esto. El llamamiento no está fundado en los méritos del que es llamado, sino en los méritos de aquel que llama. Lo voy a repetir. El llamamiento no está fundado en los méritos del que es llamado, sino en los méritos de aquel que llama. Por eso es que muchas veces nosotros nos preocupamos de qué es lo que tenemos. Lo que les decía, ¿qué tienes en la mano? ¿Que tienes algo? Tienes. Lo que tú tienes es lo que el Señor valora. No importa que sea. Por eso a veces de repente uno, no, si yo no tengo nada, él tiene más estudios, él tiene más dinero, él tiene más trabajo. A el Señor no le importa, porque el llamamiento no se hace por el mérito del que es llamado, sino del mérito de aquel que llama. ¿Qué significa? Que lo que uno tiene que tener en su corazón es la disposición.
Y déjenme decirle una cosa, disposición la puedes tener con dinero, con casa, sin carro, con trabajo o con lo que no tengas o que tengas o no tengas. No hay ninguna diferencia, por eso no me puede decir ninguno, no, yo no tengo mérito para que me ame. Te cuento, tal vez no sé si para algunos es mala noticia, híjole. Por eso dicen que cristiano que no sirve, no sirve. ¿Sabe por qué? Porque el llamamiento es para todos. El llamamiento es para todos. Todos tenemos un propósito. El problema que tenemos en la vida es que no encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando tú encuentras el propósito de Dios para tu vida, vas a saber para qué has sido llamado. Y vas a entender qué es lo que tienes en la mano. Vuelvo y repito, no tienes trabajo, no tienes problemas, no sé qué puedas tener, tienes algo en la mano, como la viuda, tienes un poco de aceite. Y entonces vamos a ver en Eliseo el llamado de Dios para tu vida. O sea, en Eliseo yo les quiero dejar brevemente reflejos de cómo es un llamado de Dios para tu vida, pero lo principal, ¿qué vas a dejar para ese llamado? ¿Qué vas a dejar para ir a ese llamado? O sea, ¿vas a dejar algo? ¿O quieres seguir siendo igual? Y ahí es donde nosotros vamos a ver la diferencia. Primera Reyes 19:19. Entonces, cuando Elías recibe la orden, anda a ungir a esos reyes y a Eliseo. Probablemente Elías no había conocido a Eliseo nunca. En ese entonces había escuela de profetas, pero Eliseo no estaba en ninguna escuela de profetas. Mire lo que lo encuentran haciendo. Dice, partió de ahí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban, mire, yo lo puse, iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última. Elías pasó ante él y le echó sobre él su manto. Yo me puse a investigar lo de las 12 yuntas. 12 yuntas significan 24 bueyes. No había poder para mover la tierra en ese entonces. Mejor, por decirlo así, un caterpillar que una yunta de bueyes. Más que los caballos, más que las mulas que se usaban también para arar. Era la yunta de bueyes. Y no tenía una. Mire lo que le quiero decir. Yo te digo, tú tienes algo, aunque mires que nada, tienes algo. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes, no una, 12. O sea, ¿qué significa? Lo encuentra trabajando, lo encuentra próspero, no lo encuentra sin nada, lo encuentra próspero, lo encuentra con 12 yuntas de bueyes. ¿Cómo estaba Eliseo? Empujando el arado, sembrando semilla. Eso era lo que hacía. Empujando el arado, tirando semilla. ¿Cómo estaba Eliseo durante ese tiempo? Puede ser que durante ese tiempo, imagínense, puede ser que era aburrido estar empujando el arado y la yunta. Pero de repente en ese tiempo Eliseo siempre decía, ya llegará mi tiempo. En ese tiempo Eliseo decía, la cosa está mal afuera, yo no me voy a adaptar, sino que voy a transformar mi mente por medio de la renovación. Él estaba hablando, no me voy a transformar. Vimos que el pueblo de Israel estaba perdido detrás de los Baales, pero él estaba trabajando. Dice 12 yuntas de bueyes. Imagínense, y me puse a investigar, los bueyes son grandes. Son grandes y la yunta es una cuestión de madera que esta puede ser liviana, pero hay unas yuntas más grandes. Usted se puede imaginar empujar atrás 12 yuntas, 24 bueyes. Imagínese usted qué fuerza tendría esta fuerza. Y esto, mire, esto es esto. O sea, para algunos del campo me pueden entender perfectamente. Esto es esto. Es exactamente.
Ahora no tengo que manejar, no tengo que ir atrás, sino que ahora yo tengo que ver esto. Veámoslo contemporáneamente. A Eliseo lo encontraron manejando un tractor, y no un tractorcito. Lo encontraron manejando ese tractor así, ¿de cuántas? 8. Y mire, y dice, y Elías pasó ante él y le echó el manto. ¿Sabe usted cómo era el llamado antes? Lástima que una bufanda hubiera... Pasaba a alguien y le echaba el manto. Era la señal, está siendo llamado. Y entonces, leemos después en el 20, entonces, fíjese, le tira el manto y Eliseo dijo, llegó mi tiempo. Ojo en esto, vuelvo y repito, probablemente él estuvo mucho tiempo empujando el arado y decía, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega el tiempo? ¿Cuándo llega el tiempo? ¿Sabes qué pasa? Muchas veces tú puedes estar viendo a alguien y dice, ¿y por qué él está bien y por qué yo no? Si yo tengo mejores cosas que él y yo no estoy tan bien como él. ¿Sabes por qué? Porque es el tiempo de él, no es tu tiempo todavía. Tú necesitas un proceso de preparación como el que tuvo Eliseo, empujar 12 yuntas de bueyes. ¿Sabes por qué 12 yuntas de bueyes? Porque empujar 12 yuntas de bueyes no es como empujar una. ¿Sabes por qué es eso? Porque al que el Señor le da 12 yuntas de bueyes, lo quiere para algo que significa 12. El que lo quiere así le da una, le da 2. 12 yuntas de bueyes. Le dijo a Eliseo, llegó tu tiempo. Y yo les digo, ¿sabe qué les digo ahora a muchos de ustedes y a muchos de los que nos están viendo? Está llegando tu tiempo. ¿Sabe cuál es para mi iglesia? Está llegando el tiempo. Nuestro tiempo está llegando. Ya nos tiraron el manto. Y yo lo creo proféticamente hablando. Y lo creo proféticamente para ustedes y lo creo proféticamente para nosotros. Y le dice, cuando la recibe, mire, ¿sabe qué pasa también? A muchos les dan palabra. Y le dan palabra y uno dice, por ejemplo, lo que hablábamos del viernes, el carro. El domingo pasado lo dije. No solo fue uno, nuevo, no usado, sino nuevo. Pero hay unos que les tiran el manto y ahí uno tiene que andar detrás de la gente. Él dice, dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Hay que entender una cosa, culturalmente, para alguien como Eliseo, que trabajaba los bueyes del papá, él trabajaba su herencia. Es importante entender eso, porque si hubiera sido de él, él agarra y se va. Pero le dice, déjame besar a mi padre y a mi madre. Aquí encontramos una segunda cosa, honra a los padres, no los dejó tirados. Le dice, espérame, él entiende el llamado, él entiende que tenía que seguir a Elías, él entiende que llegó su tiempo. Y tenía que salir. Y tenía que salir. Y él le dice, espérame, voy a besar a mi padre y a mi madre. Y le dice, ¿acaso te lo he impedido? Y se va Eliseo. Muchas veces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Muchas veces nosotros nos vemos frente a decisiones en que tenemos que dejar cosas. Muchas veces nosotros no vamos a ese nuevo estadio o a ese nuevo nivel que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no queremos soltar lo que tenemos. No queremos dejar lo que tenemos. ¿Y sabes qué significa eso? Muchas veces nosotros tenemos que quemar el pasado. Soltar el pasado. Y él estaba soltando un primer pasado. Mira, él primero estaba soltando. Dijo, voy a soltar a mi familia. Voy a soltar a mi familia. Espérame, me voy a despedir de mi familia. Voy a ir a hacer ese quiebre. Soltar a mi familia. Muchas veces nosotros estamos parados frente a oportunidades y no lo aprovechamos. Oímos la palabra de Dios,
nos han tirado el manto por medio de la palabra muchas veces y no vamos a ese estadio, no vamos al llamado. En el 21 nos dice, regresó después de despedirse. Y aquí viene el segundo paso que dejó. Había dejado a los padres y ahora viene una segunda cosa. Tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Mire usted, se va a despedir, suelta a la familia y aquí viene y suelta la herencia. Ojo, suelta la herencia. Pudo haber quemado los 24 bueyes, sí, pero era la ejemplificación. Yo voy a quemar lo que tengo para ir a lo nuevo. Voy a quemar lo que tengo para ir a lo nuevo. ¿Qué es lo que no te deja a ti ir a lo nuevo? ¿Qué historia familiar, por ejemplo, te está atando para ir a lo nuevo? Aquí él deja su herencia. ¿Qué es lo que tienes que no te deja ir al servicio de Dios de manera perfecta? ¿Qué es lo que te está deteniendo para ir a juntarte con ese Señor por medio del servicio? Dice, no solo se despide de los padres, quema la herencia, se nos dice, le servía. En ningún momento nosotros vemos aquí una pregunta o un interrogante de Eliseo. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué papel voy a tener? No. Él sabía que el llamado significaba servir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros no queremos pasar el proceso de servir. No queremos pasar el proceso de la mentoría, de andar detrás del maestro. Creemos que ya lo sabemos todo. Él dejó familia, dejó herencia y se fue a servir. Se fue a servir. Él agarró lo que tenía, su herencia, los 2 bueyes, simbólicamente, los ofrendó, le dio de comer al pueblo, dice, y se fue. ¿Sabe qué? Ofrendó y con la comida le dijo al pueblo que lo conocía, me voy. Para mí es más importante servir a Dios que lo que tengo. O sea, porque dice, le dio de comer al pueblo. Es esa significación de poderle decir a la gente, yo voy a servir a Dios. ¿Cuántas veces tú te has preguntado, ¿y si yo decido servirle a Dios y Él me lleva a otro lado? Si yo decido servirle a Dios y me saca de mi trabajo. Si yo decido servirle a Dios y me cambia de estado o de país. ¿O será que no quiero llegar a ese nivel de compromiso con Dios? Y por eso no quemo lo que tengo. No le doy muestra a la gente que voy a servirle a Dios. Eso fue lo que hizo. Dice, mató a 2 bueyes, agarró el yunque, le prendió fuego, le dijo, Dios, yo te honro porque llegó mi tiempo. Y le dio ofrenda a Dios. Y después, cuando ya le había dado ofrenda, le dijo, bueno, pueblo, venga a comer, para que vean que yo me voy. Lo que tengo no me importa. 30 de junio. ¿No será que el resto del año tiene que ser mejor porque hoy tienes que quemar tu yunta? ¿No será que hoy tienes que dar el paso de matar los bueyes? ¿No será que hoy es el tiempo de decirle, la segunda mitad del año va a ser mejor?
La segunda mitad del año voy a alcanzar lo que no tengo hasta ahora. La segunda mitad del año voy a cerrar como nunca he cerrado. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida para decir, aquí se acabó. Yo dejo todo. Yo suelto para ir por cosas nuevas. Yo suelto para ir por cosas nuevas. Mi pregunta, ¿qué tienes que soltar? ¿Qué no te deja avanzar? Pregúntate, tómate 10 segundos, pregúntate, ¿qué no te está dejando avanzar? ¿Qué te tiene agarrado? ¿Qué te tiene agarrado? Lo que decía mi esposa, la lectura de Isaías. Cuando uno lee Isaías, es aquella, así como Dios le manda a decir al pájaro, y el pájaro cambia su realidad por medio de las gracias. Tú con tu ofrenda vas a cambiar la realidad también. Con tu ofrenda vas a cambiar la realidad. Y hay diferentes tipos de ofrendas. ¿Qué tienes que dejar hoy? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? De repente solo tienes una yunta. Ojo en esto, de repente tú estás encariñado a una yunta. Eliseo dejó 12. Eliseo dejó 12 yuntas. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 12. ¿Qué significa? Me puse a averiguar, ¿sabe cuánto costaba cada yunta en ese entonces y lo que significa ahora? En ese entonces era el equivalente a $6,000 por yunta, porque era un bien muy preciado. Y él temía, multiplique 6 por 12. ¿Cuánto es, ingeniero? 6 por 12. 72,000. En ese entonces, ¿sabe cuánto significa ahora? Más o menos 720,000. Era lo que él tenía. O sea, ¿sabe por qué le digo? Si regresara, ¿sabe cuánto cuesta un tractor como el que yo puse ahí? $180,000. El tractor que yo puse ahí cuesta $180,000. O sea, cuando usted mira en el campo que un agricultor tiene un tractor, dice, ese tiene un Rolls Royce de campo. Sí, ese tiene un Rolls Royce de campo, $180,000. ¿Por qué le quiero decir eso? Eliseo dejó $720,000. Le dio Matarili. Sí, le dio Matarili. ¿A cuánto? Para poder ofrendar y para poderlo dar. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene atado para ir a tu futuro? ¿Qué te tiene atado? Mira, ¿sabes qué te dice el Señor? Jeremías 1:5, antes de que te formaran el vientre te conocí. Mira lo que te está diciendo Dios, y con esto quiero terminar, para ir a ese llamado que quiero hacer, ese compromiso. Él te está diciendo, antes que te formaran el vientre te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sabes una cosa? Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Y tienes un llamado a las naciones. Digo, ahora decir a las naciones no es mucho. Si yo pregunto de cuántos países hay aquí, habemos como de 8 países. ¿Tienes un llamado a las naciones? Sí. Ponerte a predicar en una iglesia aquí en el área metropolitana muchas veces significa tener 20 países. Estás llamado por profeta a las naciones. ¿Qué está limitando tu llamado? Fíjate, momento de impacto. Tu momento de impacto, ¿sabes cuál puede ser? Es decir, Señor, yo voy a tener un grupo conexión, y no sabes cuánta gente va a llegar a los pies del Señor por medio del grupo conexión o por medio de lo que tú haces. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo lo mismo que hace varios años?
y no hay nada diferente. ¿Por qué no hay algo diferente? ¿Será que las llantas que tengo pesan? ¿Será que es muy pesado empujar la llanta? ¿O será que estoy muy en la zona de confort de tener mis llantas y yo estoy contento con mis llantas? Y pasa el manto y no, tranquilo Elías, yo me quedo aquí. Estoy ayudando a mis papás. ¿No crees que es el momento hoy de decir, Señor, yo suelto y voy por lo que tú me has dado? Por eso es momento de pacto de llamado. Hoy es el último día de la mitad del año. Hoy es el último día de la mitad del año. Y yo hoy quiero declarar que cosas nuevas están llegando y que cosas nuevas permitirán el 31 de diciembre estar testimoniando. A mitad de año cambió mi vida. A mitad de año empecé a alcanzar lo que no tenía. A mitad de año empecé a crecer en lo que ya tenía. A mitad de año decidí seguir a Dios de una manera diferente. A mitad de año yo le entregué lo que no le había entregado a Dios todavía. A mitad de año mi vida cambió.